Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Hilda Enríquez Darlas. Que hay mil respuestas que hasta aún no se han dado en el tema, ¿no? Y seguimos lucubrando mucho en el ámbito de cómo funciona esto. ¿Realmente alguien está reflexionando sobre todo esto o nada más se descubre, no podemos hacerlo y nadie se ha enfocado en eso? No, la filosofía desde sus años antiguos, desde su época oriental hasta nuestra época de filosofía occidental, son planteamientos que se han venido haciendo siempre. Pero cuando digo lucubrar es porque no dejan de ser teorías. Muy pocas áreas de aplicación han existido en este tema y ahorita vamos a hablar de una que es en la que yo me baso un poco, pues son casi no existentes, especialmente cuando existe por ahí del medievo una separación tácita entre la psicología y la filosofía, cuando antes eran hermanas. Es más, ni siquiera se preveía que la filosofía estuviera separada de la psicología, era impensable. La filosofía era una filosofía de vida. A posteriori se separan, la psicología toma su rumbo, la filosofía el suyo, como si no tuvieran nada que ver, es más, se dan la espalda y uno camina para allá y el otro para allá y dices, esto no puede ser, son mutuamente dependientes, no puedes generar un proceso psicológico que no sea coherentemente sustentado filosóficamente hablando y viceversa, me generas una lagartija mental innecesaria a través de un proceso de teoría filosófica, pero si no tiene aplicabilidad, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces estas dos cosas son en las que nos perdimos a nivel de teorías. Y luego viene las suposiciones, ¿no? Mucho de lo que la psicología ha manejado, pues ha sido, sí, a través de experimentación, pero mucha de ella ha sido a partir de una buena teoría que luego se trata de adaptar a una realidad humana, no funciona y entonces tenemos caos. O viceversa. El problema es que en la ingeniería siempre hacemos lo que llamamos el reverse engineering. ¿Qué significa la ingeniería de reversa? Es primero veamos que funciona y luego vemos si le podemos poner una teoría. Y eso es básicamente lo que estábamos tratando de probar un poco. Volviendo a tu pregunta, el punto central es que cuando el proyecto fracasa, pues muchos se regresaron a sus áreas. Yo igual trabajé 15 años en simulación y me dediqué a la simulación financiera en inteligencia artificial. ¿Cómo crees? Sí, 15 años trabajando en simulación financiera. Todo en inteligencia artificial. Y sin embargo, esta espinita que me deja el proyecto Chrysalis, una semilla sí, te dejó. Pues más bien fue una espina y además era molesto porque no era que creciera algo en mí excepto el deseo de darle respuesta a eso. O sea, era una gran inquietud, un vacío. muy fuerte y un vacío muy fuerte. Era de no puede ser. Porque además, en paralelo, me daba cuenta de las problemáticas humanas que estamos viviendo y decía, a ver, si ni siquiera tenemos una idea de esto cómo funciona, pues cómo no vamos a tener las problemáticas que estamos teniendo. Pero lo que más curiosidad me generaba, Mariana, era el oír a los sistemas educativos decir, vamos a generar niños buenos y vamos a generar niños empáticos y vamos a generar niños con valores y sociedades que realmente funcionen. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo ellos lo van a hacer? Que nosotros, que somos de las primeras áreas de campo académico que nos dedicamos a estudiar la funcionalidad de la cognición, no tenemos ni idea y ellos de repente sí saben cómo hacerlo. O sea, aquí hay algo que no me cuadra. Eso me hacía cada vez más ruido. Cuando dices sí sabe cómo hacerlo, te refieres a sí sabe cómo formar bueno, eso es lo que ellos decían. Exacto. Sí saben cómo formar a un individuo ético. Una, ¿por qué la sociedad no es? Si se supone que lo están haciendo. Dos, ¿cómo es posible que lo estén formando? Cuando yo me meto a ver los programas que tienen, veo que no hay un cómo. Hay una idea. No hay un proceso, una metodología. No hay ni siquiera, no solamente una metodología, ni siquiera técnicas específicas que te lleven a ello. Bueno, ni siquiera comprensión de lo que significa el desarrollo ético en el proceso cognitivo. Deja tú todo lo demás. Y luego, por otro lado, también nos topamos con algo bien interesante, que era cómo es posible que pongamos tipo de aptitudes que queremos desarrollar en el niño y lo único que me encontraba en las escuelas era el valor escrito en un pizarrón y yo decía, ¿cómo? ¿El niño va a leer el valor y por leer el valor ya va a ser así? ¿Cómo? ¿Así funciona? O sea, ellos creen que así funciona el proceso cognitivo, solo lo leo y luego lo que más simpático se me hacía era que empiezo a escuchar muchísimo porque me empecé a meter en todo esto, el típico de se educa con el ejemplo. Yo decía, híjole, pues qué fuerte, porque si el ejemplo no está padre, imagínate qué exponenciación de problemáticas estamos generando por un lado, pero también la otra parte crítica es, si yo enseño a un niño a copiar el ejemplo, hoy copia el buen ejemplo y mañana copia el mal ejemplo. Y no solo eso, yo decía, esto significa que tenemos que tener padres santos, o sea, Jesucristos en cada papá,
Entonces es una utopía, eso no existe. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a esperar a que la humanidad sea buena? O sea, era una incoherencia. Los papás tienen que ser buenos para que puedan dar ese ejemplo. Sin embargo, como no lo son, entonces ¿cuándo el niño va a tener ese ejemplo? Y si el niño no lo tiene, entonces las siguientes generaciones, ¿cómo van a llegar a ser buenas? No, eso es una utopía, es una falacia, es una imposibilidad. Ahora sí, como en las caricaturas, crash your head. Es así como ráscate la cabeza, porque me parece súper fuerte algo que ni siquiera estamos entendiendo lo incoherente que es, ¿no? Cuando además la humanidad dice que lo está haciendo y quien se dedica oficialmente a trabajar, a entender los procesos cognitivos y estos algoritmos, un ingeniero que se dedica a eso, no tenía ni idea. Además. Y no me refiero a uno, o sea, me refiero a la rama de la ingeniería. Totalmente. No lo había descubierto. Y esa es la razón por la que había fracasado el proyecto de NASA. Chrysalis, además. Es correcto, así es. Eso por un lado. Cuando además, si estás tratando de implementar un software o de crear una programación que va a tomar, en teoría, decisiones éticas, ¿cómo lo va a hacer si quien lo está programando tiene sesgos? Si yo programo, voy a programar con sesgos. No tanto funciona así. Te sorprendería ver que hay programas que superan a su programador por mucho y a su diseñador por mucho, ¿no? Eso es bueno. Pero aquí hay algo que estás tocando que me parecería interesante para tu audiencia aclarar. Mucha gente tiene el miedo de... Es que no se trata de computarizar o automatizar el cerebro humano cuando hablamos de inteligencia artificial en relación al ser humano. Y ahí la gente te brinca un poco diciendo, pues es que no queremos seres humanos que sean máquinas. Y lo que yo le digo a la gente es, no, al revés. La inteligencia artificial es un cerebro humano replicado de forma artificial. O sea, lo que haya en una máquina no es que se crea en la máquina y luego lo queremos pasar al ser humano. Lo que sea que hay en una máquina, de la índole que sea, es porque salió del estudio de cómo funciona el cerebro humano. O sea, no hay nada en una máquina que no haya venido del funcionamiento del ser humano. Entonces, si yo quisiera pasar algo de allá para acá, aunque así fuese el caso, no estoy pasando algo que no tenga ya el cerebro humano dentro de sí. Y ahí es en donde yo voy, con sesgos y sin sesgos. Con sesgos o sin sesgos sería ya el algoritmo, pero no el funcionamiento. Okay. Y ahí es a donde vamos a entrar. Una cosa es hablar de una plataforma cognitiva, que es el funcionamiento de las áreas de tu cerebro y lo que te permite hacer ese cerebro. Y otra cosa es lo que tú le metas después, que vamos a decirlo, en forma analógica sería el software, ¿no? Y los datos. Sí, pero para que el software y los datos funcionen, tienes que tener algo que pueda procesarlo. Haz de cuenta que estamos hablando a nivel de procesador, no a nivel de software ni de datos. Correcto. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial es más el nivel El mainframe. El mainframe. Okay. O sea, es la tarjeta madre. Es la tarjeta madre. No es el mainframe, es la tarjeta madre. No es el proceso cognitivo, o también. No, es que ese es el procesador. Ese es el procesador. Exacto. Ahora, ¿qué software le metes? ¿Qué datos le metes? Eso ya es irrelevante. Eso ya dependerá de contextos, sociedades, etc. Pero cómo funciona el proceso y qué es lo que creamos en inteligencia artificial es una copia de una tarjeta madre del cerebro humano en una máquina. Que en el humano eso sería el proceso de aprendizaje. No, es el proceso cognitivo. Son dos cosas bien diferentes. Okay. De alguna forma, de lo que estamos hablando aquí es de que en el proceso cognitivo no sabíamos cómo ese proceso, si yo tuviera que diseñar un chip que le voy a poner a la tarjeta madre para que luego pueda entender un software de desarrollo ético, este chip era el que no sabíamos cómo diseñar. Y es el chip que teníamos que estudiar primero cómo funcionaba en el cerebro humano para luego por replicarlo. Ahí nos atoramos. Ahí fue donde estuvo el atoro. Y ahí fracasó el proyecto Chrysalis. Y bueno, fue lo que te dejó el vacío de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Decir, esto puede durante ser 15 años. 15 años. Esto es correcto. Are you listening? Damn.